Se cierra. Hola amigos de Trujillo, Soy Magazine. Tengan ustedes muy buenas noches. Con ustedes Melissa Lozano. En este nuevo jueves de entrevista jurídica tenemos como invitado al doctor Omar de Lama Dioses. Él es gerente general en De Lama Espinosa y Bocanegra Consultora Legal. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Melissa, a todos los amigos de Trujillo Soy Magazine. Agradecerles la invitación y aquí estamos para responder algunas preguntas. Bien, Omar, muchas gracias por tu tiempo, por la predisposición. En esta fecha, en esta noche, queremos tocar un tema un poquito sensible por cuanto tenemos que tener mucho cuidado y estar alerta sobre el tema accidentes o negligencias de conductores, aspectos legales. El doctor Omar es especialista, abogado especialista penal, entonces nos va a hacer un análisis y también algunas recomendaciones sobre un suceso que se hizo viral la semana pasada, un accidente de tránsito en el cual una señorita junto a dos acompañantes en un vehículo se encontraban circulando en la avenida Fátima y fueron, ellas se estrellaron contra una vivienda, un negocio en la avenida, ¿no? En la misma avenida. Entonces vamos a analizar este hecho, el cual fue grabado por una de sus propias acompañantes y lo cual ha circulado en las redes sociales. Por lo tanto, queremos saber, Omar, ¿cuáles, puedes identificar los aspectos legales y, digamos, las consecuencias sobre este hecho que se han dado o que se pudieron haber dado, incluso de haber habido algún otro resultado? Bien, mira, primero indicar que es bastante lamentable, ¿no?, que haya sucedido este hecho, pero que no es ajeno a la realidad casi semanal, casi diaria, y especialmente los fines de semana, tanto en la ciudad de Trujillo como a nivel nacional. Los índices de criminalidad por ese tipo de hechos, de acuerdo al Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, son bastante altos a nivel nacional. Las muertes que se producen cada semana son bastante altas. Del 100% de accidentes de tránsito, más del 75% se producen en estado de ebriedad de parte de los conductores. Es bastante lamentable y vamos a comenzar a explicar más o menos qué es lo que se trata. Entiendo que aquí el público no es todo, no todos son abogados, por ende la conversación va a ser bastante coloquial, técnica, pero coloquial. Miren, comencemos. El Código Penal, el Estado protege en realidad bienes jurídicos. Y ya sea que se haya producido una lesión al bien jurídico, vida, integridad física, patrimonio, pero también hay delitos que atentan contra o ponen en peligro bienes jurídicos. Uno de ellos es la seguridad pública. Justamente el delito de conducción en estado de ebriedad, como también lo es el de tenencia ilegal de armas, por ejemplo, lo que hacen es poner en peligro. Por eso se le denomina delitos de peligro, ¿sí? Delitos de peligro. El solo acto de encontrarse en estado de ebriedad ya coloca en peligro la seguridad pública de cualquier transeúnte, persona, niño, adulto mayor o cualquier otro, y ese acto de colocarlo en peligro es lo que lo convierte en delito. En algunos países, e incluso en el Perú hacía muchos años atrás, el delito no era considerado un delito, sino era considerado una falta administrativa. Dado el alto índice, vuelvo a reiterar, de criminalidad, es que se ha elevado a la categoría de delito porque se ha hecho más reprochable, ¿no? La sociedad reprocha más esos actos. Entonces, lo que sucedió con esas señoritas era de que estaban manejando, se escucha allí decir que estaba la conductora, al parecer, porque no se identifica o no se ve que ella es la que habla, que habría estado en estado de ebriedad. ¿No? Estoy con unas copas o estoy con unos tragos, algo así. Entonces, e incluso trataron de darse, alguien dice, vamos, incitando a lo que es la fuga de un accidente de tránsito. Entonces, ya el hecho conlleva una relevancia penal que incluso, tanto en el resultado que se pudo haber dado o en las conductas posteriores que se pudieron haber dado, pudieron haber generado otros delitos. Cuando la persona conduce en estado de ebriedad y accidenta a una persona y ésta muere, ya no está el delito de peligro, sino ya
trasladó a un delito de resultado, que es en este caso el homicidio. Si la persona que es agraviada resulta que no murió, pero se lesionó, también es lesiones graves. Así tenga menos de 10 días de atención médica. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema de Justicia ha indicado de que, una, ahí hay dos agravantes, por el medio utilizado, que es un vehículo automotor, y dos, por la propia ebriedad que del conductor. Entonces, incluso el reproche es mayor. Pero también la persona que accidenta, o ya sea que se accidenta, o que en este caso chocó, no hubo un resultado lesivo para vida o para lesiones, pero se fugó o se trataba de fugar, si es que se hubiera fugado o hubiera intentado darse la fuga, hubiera cometido otro delito, que es la fuga de accidente de tránsito. Y allí habría una situación bastante especial. Se podría generar un concurso real de delitos. Miren, que eso quiere decir que aumenta, digamos, ¿no? Que se suman las penas. Pero hay un hecho bastante particular que a mí me llama bastante la atención. Y yo creo que hay necesidad de hacer algunas reformas legislativas. Miren, no todas las conductas, ¿qué sucede? Cuando los delitos son con penas menores a 2 años, existe la figura del principio de oportunidad. Le llamamos delito de bagatela. Pero en realidad, en respecto a la conducción en estado de ebriedad, no todas las conductas deberían ser llevadas a un principio de oportunidad. Cuando ya la persona supera el 1.5, el 1.3, digamos, ¿cuál es el límite que tendría que... Legalmente, exacto, para que sea delito, exacto, hoy en día es 0.5 de estado de ebriedad para personas que conducen vehículos particulares, pero para los que conducen vehículos oficiales o transporte público es 0.25. De exceder ese límite, digamos, ya estamos pasando a ese rango. Ya estaríamos cometiendo ya estaríamos en el delito. Pero como tiene pena de 1 a 4 años, si no me equivoco, y es decir que en su extremo mínimo es menor a 2 años, se puede aplicar el principio de oportunidad. Y yo conozco casos que incluso han llegado a 4 o 5. Entonces, no hay una actuación en ese sentido concreta. Principio de oportunidad puede ser una vez, máximo 2 veces, pero también a límites. Tanto así que en el reproche hay ya varios autores, comparto yo, de que debe haber una línea divisoria entre el accidente, entre el hecho culposo, ya sea de lesiones o ya sea de homicidio. Debe haber una línea divisoria entre lo que es un homicidio culposo a un homicidio por dolo eventual. Hay personas que salen a tomar con vehículos y no se toman unas copas de vino, unas copas de cerveza o una copa de whisky, sino se toman las botellas de whisky. Se toman las botellas o sea, ellos son conscientes que están manejando y aún así, y digamos, el nivel de alcohol es bastante alto, no existe un límite. Entonces, ese accidente ya tiene que tener otro nivel de reproche y debe haber una modificatoria legislativa para que no todas las conductas, sino que las que tengan más alto reproche por la forma y circunstancias que se producen, incluso trasladarlo a un tema de dolo eventual. Es decir, no sabes que vas a matar a Juan o a Pedro, pero ya colocarte en ese estado, en ese nivel, hace pues de que sea más que previsible que vas a ocasionar un hecho grave, ¿no? Bien, Omar, y digamos para que pueda entender las personas el grado de las consecuencias de este tipo de hechos, ¿cuál es el procedimiento en sí? Es decir, ¿es algo que las personas, digamos, pueden decir es una falta? Bueno, en este caso, conducción en estado de ebriedad es un delito, pero se podría arreglar, puede haber un tema simplemente en libertad, o hay que tener realmente conciencia que los resultados son extremos, son graves, que es un procedimiento, digamos, rápido, o tú nos puedes
explicar de manera sucinta qué es lo que sucede luego de una situación o un hecho similar a lo acontecido la semana pasada? Sí, mire, las señoritas, vamos al caso en específico, primero para luego ir a la generalidad. Sí. En ese caso en específico, las chicas pueden llegar a un principio de oportunidad. Simplemente pagan un monto a favor del Estado. Y respecto a los daños que se han producido, ahí hay algo bastante especial. Cuando el delito no admite la figura culposa, no hay delito. ¿Sí? En este caso, los daños en el Código Penal peruano son estrictamente dolosos, no son culposos. Entonces, como no hay caso que sí hay homicidio culposo, caso que sí hay lesiones culposas, como no hay daños culposos, entonces ese monto, por la cantidad del daño, puede terminar o en el juzgado de paz letrado o en el juzgado de paz incluso, propiamente dicho, y máximo, en el peor de los casos, en un juzgado civil, pero va a depender de la cuantía de los daños. Bastante reprochable, ¿no? Pero debería generarse ahí es necesaria una figura legislativa, porque conozco de varios casos que justamente los daños no terminan siendo resarcidos, sino tienen que el afectado tiene que ir a una vía a gastar, claro, para que sea resarcido. Salvo que haya un acuerdo, digamos, así ya de es. modo extra. Pero también conozco de casos donde ya un fiscal, yo recuerdo, me buscaron por un tema de una persona que tenía 7 principios de oportunidad. Y pude conocer de que el juez, el doctor Omar Pozo, cuando era juez del 4º juzgado unipersonal, si no me equivoco, 4º o 5º juzgado unipersonal, dio pena efectiva. Dio una pena efectiva a una persona porque ya los principios de oportunidad no habían llegado a una, no habían colmado en él o no habían generado en él la posibilidad de que no realice ese delito. Claro. Mi consejo sería 2 cosas, ¿no? El principio de oportunidad debe aplicarse, pero debe aplicarse con previo tratamiento psicológico. Es decir, no solamente el pago de una multa, sino que la persona, y eso sí lo puede hacer el Ministerio Público, nosotros desde esta pequeña tribuna proponemos que el Ministerio Público comience a exigir que toda persona que desee someterse al principio de oportunidad no solamente pague un monto de dinero, porque si no trataríamos de que el que tiene más dinero comete más delitos. Entonces eso no debe ser el mensaje social, sino que además deba pasar por un tratamiento psicológico bajo su costo en una entidad del Estado que pueda controlar, ¿no? Y si porque recordemos que pasa una infracción administrativa, y si esta persona no cumple con acudir a ese procedimiento, se siga un proceso, se continúe con el proceso penal, se deje sin efecto la disposición de extensión de la acción penal y se le siga un proceso ya penal para lograr una sentencia de carácter suspendido y donde además se vuelva a imponer como medida posterior a la sentencia, ¿no? Como parte de la sentencia, que deba acudir. Porque yo conozco de muchos casos, incluso hasta de carácter sexual, de procesos, donde no se termina colocando un tratamiento psicológico. Y el derecho penal no es para castigar, sino es para reinsertar. Entonces, ¿cómo reinserto a una persona si es que no lo somete a un tratamiento psicológico? Claro, es cierto. Omar, entonces, para poder entendiendo de qué se trata, cuáles son las consecuencias de ciertos hechos o conductas que pueden tener las personas, digamos, también nosotros queremos llevar el mensaje y tú nos puedas recomendar a las personas que nos siguen a la página Trujillo Soy Magazine, que eviten este tipo de conductas, evidentemente porque hay ciertas consecuencias que pueden pagar o que puedan causarse y puedan pues cambiar su vida de un momento a otro o cambiar la vida
vida de los demás, ¿verdad? De haber algún, no solamente daño material, sino alguna lesión, como tú mismo nos estás explicando, ¿no? Una lesión leve, una lesión grave o incluso la muerte de un tercero, ¿no? Una persona que no tiene la responsabilidad de una conducta de alguien irresponsable, ¿verdad? En estos 18 años que ya bregamos por los pasillos judiciales, he sido testigo de ver a personas de bien cambiarles la historia de un día para otro, su vida de un día para otro. He visto personas de bien que han terminado tras los barrotes de un calabozo, tras los barrotes de un centro penitenciario. Mi llamado especialmente a los jóvenes, que es donde más índice se presenta, o donde el índice, perdón, es mayor, les aconsejaría a que reduzcamos nuestras conductas, pero también un llamado a los padres de estos jóvenes especialmente. ¿Por qué? Porque un joven de 18, 19, 20 años por lo general no tiene para tener un vehículo o para contar con un vehículo, es muy excepcionales los casos. Entonces los carros terminan siendo de los padres, de los hermanos mayores y otros. Recuerden que también tienen consecuencias civiles, o sea, su casa, su propio carro, sus negocios, sus cuentas bancarias pueden ser afectadas como responsables civiles y como también responsables administrativos, porque la multa también recae para el propietario, ¿no? Así es. Y así no se llegue a un tema penal, una persona que produce la muerte se encuentra o lesión grave, inhabilitado de por vida para volver a manejar. Y el que solamente es encontrado en conducción en ebriedad por 3 años, independientemente que lleva a otros temas, ¿no? Porque también, así como hay muy buenos policías y se les felicita, hay policías que se aprovechan de esta situación para generar actos de corrupción. O sea, es una cadena o una avalancha de cosas que no son correctas. Así que con esto no digo de que no se diviertan, hay que divertirse, pero con responsabilidad y como siempre les digo, porque aquí tratamos con jóvenes en el estudio también de 20, 22 años que se forma, libertad no es libertinaje. Así es. Muchas gracias, Omar, por esta entrevista educativa, una entrevista que nos ha enseñado no solo sobre un tema jurídico, sino también las consecuencias que podría tener en general para la sociedad. Bien, amigos, esta noche nos despedimos, no sin antes mencionarle que el día domingo va a iniciar un nuevo bloque, un segmento político para hacer análisis de diferentes candidatos que van a postular pues a las siguientes elecciones este año. También invitarles a que puedan participar de la donación de campañas de útiles escolares que se está cerrando esa semana para poder llevar los útiles a las personas, a los niños que necesitan los escasos recursos. Muchas gracias, muy buenas noches, hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias, con permiso.